Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. De cómo era la religión de los druidas. Fíjate que voy a hacer un paréntesis aquí porque hay un cómic que es internacionalmente conocido y ha sido traducido a todos los idiomas y se llama Asterix y Obelisk. Es de Guccini y Uderzo, de unos caricaturistas del siglo pasado que hicieron una serie de cuentos muy interesantes de cómo era la vida de los galos. Es un cómic, e incluso hay películas y caricaturas de Asterix y Obelix, donde sale un druida que tiene una hoz de oro y que ha hecho una poción mágica en la cual los galos tienen una super fuerza cuando la beben. Pero es muy divertido esto, pero te presenta cómo era la Galia y cómo era la Bretaña 50 años antes de Cristo, durante el tiempo de Julio César. Digo eso algo como paréntesis. Pero en los druidas, que es una religión natural, es decir, existe un estudio dentro de la teología que se llama la teodicea o la teosofía, que es teosofía, sofía es sabiduría, odisea es viaje. Es el viaje hacia Dios, la teodicea, o mediante la sabiduría encontrar a Dios. Entonces, de alguna manera, ellos buscaban a Dios en la naturaleza y conocían los poderes curativos de las plantas y demás. Entonces, esto es la búsqueda del ser humano para buscar a Dios. Entonces los druidas tenían su adoración mediante la naturaleza. Es por eso que surge lo que es la fiesta del Halloween cristianizada, que quita la idea de los espíritus, lo que era el final del año, el 31 de octubre, y era el comienzo de un año nuevo en el 1 de noviembre. Entonces había que quemar todo lo viejo y hacer una fiesta de renovación. Entonces todo esto surge de los druidas, de los cuales Patricio estuvo muy inmiscuido, o sea, conoció, no lo profesó. Él era cristiano. Entonces él tuvo un sueño de que pronto vendría un barco para rescatarlo. Y efectivamente llegó un barco y aprovechó para ser rescatado y lo llevaron de regreso a Inglaterra. Entonces él se ordenó sacerdote y el obispo lo mandó, perdón, el papa, él pidió ser enviado como obispo. Después de haber sido ordenado obispo, él pidió su destino en Irlanda y él regresó a donde antes había sido esclavo. Y entonces, ya como obispo, logró convertir al rey de Irlanda, que le permitió y le ayudó, sobre todo porque confrontó a los druidas y les hizo manifestación de los falsos trucos que usaban, y él empezó a predicar a Cristo y la Santísima Trinidad. Es por eso que usa el signo, es el trébol, que es una plantita, es una hierbita que tiene 3 hojas, pero forman una unidad. Si le quitas una hoja, ya no es un trébol. Entonces las 3 hojas forman parte del trébol. Y lo ponía como el ejemplo. Son 3 hojas diferentes, pero forman una unidad. No son 3 dioses diferentes, sino un solo Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Él logró convertir a Irlanda y se cuenta que en Irlanda no hay serpientes porque San Patricio las expulsó. Entonces, aquí hay cada víbora. Qué gente. A una amiga le decíamos la cascabel por ruidosa, venenosa y arrastrada. Bueno, aquí también hay cada víbora que le digo a San Patricio,
ay, San Patricio, ayúdame a liberarme de estas víboras. Y poco a poco lo ha hecho. Entonces, Patricio murió en Irlanda y en el año 470. Él nació en el año 362 allá en Inglaterra y murió en Irlanda. Entonces, se ha identificado a Patricio como el patrón de los irlandeses que cristianizó a Irlanda. Actualmente Irlanda está dividida en Irlanda del Norte y del Sur. Unos son católicos y otros protestantes y ha habido guerra entre unos y otros. Actualmente hay una tolerancia y se llevan más o menos bien. Ya no es, incluso hubo atentados terroristas y demás. Después de 9 años de haber estado aquí en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, celebrando misas en español, en 1993 el cardenal Corripio me invitó a que regresara a México a celebrar misas en inglés. Así que estuve 2 años en la parroquia de St. Patrick, que es la parroquia de habla inglesa, para la comunidad de habla inglesa allá en la Ciudad de México. Así que San Patricio tiene una razón especial en mi vida. Bien. Oye, el Evangelio de hoy está muy interesante y muy padre. Yo creo que es la parte central de lo que es el Evangelio y lo que es la predicación de Cristo. Porque se acercó un escriba y le preguntó con toda sinceridad: Maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesucristo le contestó: Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Clarísimo, ¿no? Así es, Padre. Sí, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y continúa en Deuteronomio 6:4-11. Eso ya no lo dijo Jesús, pero es la oración que se aprenden todos. En Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el escriba que le preguntó dijo: dices muy bien, Señor, en reconocer esta como como el más importante de todos los mandamientos, porque no hay otro Dios más que Dios. Y amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo, es más apreciado ante Dios que todos los sacrificios y holocaustos. Y Jesucristo, viendo que había contestado sinceramente, le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Fíjate qué bonito. Les digo a mis alumnos, cuando les enseño los 10 mandamientos, después de repasarlos todos, les digo: híjole, se les va a olvidar, a mí ya se me olvidaron, pero ¿cómo hacer para cumplir con todos? Apréndanse ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Porque amar a Dios se oye muy bonito, pero eres un mentiroso si dices que amas a Dios, pero no amas a quien tienes cerca. Ayer tuve la experiencia de reencontrarme con una víbora que regresó después de haberme hecho mucho daño, y que yo quise hablar con ella antes y ella se negaba y se fue alejando. Y ayer estuve en la celebración, en la misa, muy sonriente y todo, y luego me pidió hablar conmigo, y con el estómago revuelto dije: órale, vamos a hablar. Y le pido a Dios por ella, pero realmente una actitud muy diferente a como cuando me mordió y me hizo daño. Y el Señor nos pide que amemos al prójimo, que amemos a nuestros enemigos y pidamos a Dios por ellos. Ella me dijo que se sentía muy orgullosa de mí por mi sacerdocio y demás. Le digo: no me tientes, Satanás, porque soy un hombre pecador que ha tenido el privilegio de ser instrumento de Dios para hacer el bien, pero no me elogies. Pero es amar, aunque nos cueste trabajo amar. En la película de Franco Sefirelli, de la vida de Jesús de Nazaret, cuando él empieza a nombrar a los apóstoles, se acerca a Judas y dice: ¿me aceptas en tu grupo?
Y Jesús lo ve diciendo, chin, ya me cayó el chahuizcle. Pero el actor expresa ese sentimiento de chin, y dice, sí, bienvenido al grupo. Y lo acepta. Y Jesús ama a Judas. Me recuerda lo que decía el Papa Francisco en su última entrevista, haciendo referencia a una capilla que hay en Francia, donde se ve a Judas ahorcado y abajo el demonio jalándolo de los pies, mientras que Jesucristo lo toma sobre su hombro para salvarlo. Entonces, realmente, yo creo que si Judas, en lugar de ahorcarse, se hubiera esperado muy avergonzado al ver a Cristo, le hubiera dicho, perdóname, no sabía lo que hacía. Y Jesucristo le hubiera dicho, qué canijo eres, pero ven para acá. Lo hubiera abrazado y perdonado como lo hizo con Pedro, como lo ha hecho conmigo. Así que es hermoso esto. El primer mandamiento es, ama a Dios más que nada, pero ama a tu prójimo, de la misma forma como te amas a ti mismo. Porque si te desprecias a ti mismo y dices, no, yo no sirvo para nada, no, que soy muy menso, etcétera, estás ofendiendo a Dios. No te ofendas a ti mismo. Ten autoestima, ten valor, reconoce que eres creado a imagen y semejanza de Dios, porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo podrás amar a los demás? Y mucho menos amarás a Dios. Así que esto es lo importante. Así es. ¿Verdad? Qué bueno que estás de acuerdo conmigo. Oye, hoy es viernes, Sí, y aunque puedes comer carne por dispensa de parte de nuestro señor obispo, de todas maneras, vale la pena recordar que ese tiempo lo que nos ayuda a ser mejores son el ayuno, la caridad y la oración, ¿ok? así. Así que no nos olvidemos de ser caritativos. Bueno, vamos a continuar con el Via Crucis. Vamos a leer 3 estaciones más. Esta es la 9ª estación. Jesús cae por 3ª vez. Y puse aquí varias imágenes de estatuas. Bueno, primero este es en Chile, la estatua de la Madre Patria recogiendo a un soldado herido, ¿no? Varias estatuas de Lenin, monumentos y estatuas que están en ruinas, y esto nos lleva a pensar que, pues, no podemos confiar en las fuerzas y en el todo, ¿no? Jesús cae por 3ª vez, 9ª estación. Eso que contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Nuestros héroes se derrumban, nuestros admirados ídolos caen. Las fortalezas en que poníamos nuestras esperanzas se convierten en polvo. Nuestros amigos nos traicionan y nuestros amores nos desilusionan. Pero no solamente son ellos los que caen, sino también nosotros con ellos, y quedamos en el suelo derrotados. Ya no queremos levantarnos, ya no podemos volver a confiar en nadie, ya ni siquiera confiamos en nosotros mismos. Tenemos miedo a ser heridos nuevamente, a ser traicionados, a quedar sin ilusiones. Preferimos quedarnos en el suelo, huraños y desconfiados. Los golpes constantes del látigo, el cansancio, la debilidad, el peso de la cruz, hacen que caigas agotado. Has llegado al límite de las fuerzas y no puedes tomar un respiro. Los soldados golpean con más fuerza y te obligan a seguir, y pese a tu debilidad, te sobrepones al dolor y sacas fuerzas para levantarte y seguir. Unos pasos más, unos metros más y llegarás a la cumbre del Calvario. Señor, haz que no nos quedemos cómodamente derrotados y sin ánimo de seguir. Que sepamos sobreponernos a nuestros dolores y sigamos a la meta sin claudicar, aunque sea poco a poco, paso a paso, pero que lleguemos al final
pues tú eres el camino, la verdad y la vida. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Aquí pongo varios ejemplos. Adán y Eva, cuando se ven desnudos en el paraíso. La representación de Cristo despojado de sus vestiduras. San Francisco de Asís, desnudo, después de haber renunciado a su paternidad y a sus riquezas. Un show de cabaret, una persona humillando a otro hasta reducirlo a lo más a la nada. Un soldado que está siendo degradado, se rompe el sable. Esta es parte de la película Los Miserables, una excelente actuación de Anne Hathaway, de cómo esta mujer, por cuidar a su hija, se va destruyendo hasta vender sus dientes, su cabello y venderse toda ella con tal de salvar a su hija. Es una impresionante actuación. Ella ganó el Oscar por Mejor Actriz. Y finalmente, padre y madre gritándose mientras la pequeña es reducida a nada. Jesús es despojado de sus vestiduras. He oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. El pudor natural en toda persona nos lleva a salvaguardar nuestra propia dignidad, a reservarnos en nuestra intimidad que no se revela sino a quien se ha ganado por amor la plena confianza de aceptarnos tal cual somos. Pero cuando se nos despoja de ese derecho es humillante y vergonzoso. La vergüenza de Adán y Eva ante su desnudez se debe al darse cuenta que queriendo ser como Dios, no tiene nada sin él. Sin embargo, Francisco de Asís descubre que sus posesiones son un estorbo para ir en seguimiento de Jesús, que nos invita a dejarlo todo y a tomar nuestra cruz de cada día. La desnudez más vergonzosa es cuando se nos priva de toda dignidad, cuando se nos humilla, cuando somos objeto de burla, cuando se violan nuestros derechos o se nos compra como ganado, haciendo a un lado nuestros valores humanos. Señor Jesús, tú pasaste por todo eso. Se te despojó de toda dignidad. Fuiste humillado y expuesto a las burlas de todos sin darte la oportunidad de cubrirte pudorosamente con tus manos. Hoy, Señor, seguimos despojándote de tu dignidad y de tus vestiduras en los centros nocturnos donde se te exhibe sin pudor, en el cine, la televisión, las revistas, el internet, pero peor aún, cuando te despojamos de toda autoridad, respeto y dignidad, burlándonos de los más débiles, de nuestros padres, de nuestros maestros o compañeros. Concédenos saber respetarte y tratarte dignamente en toda persona en la que debemos reconocer que fue creada a imagen y semejanza tuya. 11ª estación, Jesús es clavado en la cruz. Aquí pongo varios ejemplos de esa cruz de hoy en día. Un niño ante una situación catastrófica, puede ser la guerra o puede ser un terremoto, abrazando a su hermanito. Esto es una fotografía clásica de la depresión en 1930, una madre desesperada con sus hijos en la plena pobreza. El signo de el martirio de los cristianos en la Revolución Cristera. Esto es de una película clásica, El niño de la pijama a rayas, donde precisamente a los judíos se les puso en campos de concentración. Tony Meléndez, un ejemplo de alguien que no tiene brazos, pero sin embargo sabe tocar. Un niño abrazando a una niña que le falta una pierna y anda en muletas. Y ese es Ricky, que no tiene pies, no tiene piernas ni brazos, y sin embargo es un ejemplo de cristiano y un ejemplo de animosidad, que ha dado pláticas excelentes. 11ª estación, Jesús es clavado en la cruz. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Jesús le respondió, en verdad te digo
que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tus manos fueron fijadas en el madero por fuertes clavos, para que no pudieras seguir acariciando a los niños, ni pudieras seguir curando a los enfermos, ni pudieras seguir levantando a los caídos. Con tus pies clavados en la cruz ya no podrás seguir caminando para recurrir en ayuda de los necesitados, ni seguir los caminos para hacer llegar la buena nueva de salvación a los oprimidos. Se te ha dejado aparentemente imposibilitado para hacer algo en absoluto. Así es como nos sentimos ante la desgracia de los demás y no creemos tener los medios, el poder o la fuerza para ayudarles. Y nos sentimos impedidos e inútiles. Sin embargo, tú, en la cruz, impedido físicamente para moverte, te diste el lujo de perdonar a los que te crucificaron, de entregarnos a tu madre como madre nuestra, de salvar al ladrón arrepentido y de pagar el precio de sangre por nuestros pecados. Señor Jesús, que tu ejemplo nos dé la fuerza para no quedarnos inútiles ante la necesidad de los demás, que nos demos cuenta de que querer es poder, que aunque se nos prohíba por ley, aunque se nos persiga o aunque estemos carentes de recursos, nunca nos demos por vencidos y pensemos que no podemos. Que como tú, sepamos confiar que la mayor fuerza es la fe, la confianza en el Padre Divino y la oración. El amor todo lo puede. Cantan. Bien, vamos a seguir con las otras 3 estaciones la próxima semana. Muy bien, pues ya hablé mucho. Cuéntame, ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Échatelas. Yo tengo una noticia. Hoy en las noticias que la Comisión de la Haya, de la Corte Internacional de la Haya, ha condenado ha dado orden de arresto a Putin por la violación de los derechos humanos al llevarse niños ucranianos a Rusia. Y eso es un crimen de guerra. Entonces, digo, ahora, como decía el subcomandante Marcos, cuando Peña Nieto le dio orden de aprehensión, dice, pues que venga aquí a arrestarme, a ver. Ajá. Así que a Putin le sale sobrando eso. No, pero el hecho es de que si viaja fuera del país, a un país que esté que forme parte de la Comisión de la Haya, puede ser arrestado. Así que vamos a ver. Bueno. Así es. Bueno, pues está bien. Para mí Bueno, está bien. cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad, Claro que sí, padre. Muy bien, gracias a Dios. Hoy está cumpliendo años mi yerno, José Luis. Ah, pues felicidades a tu yerno, José Luis. Gracias, padre. Uh-huh. Ok. Le voy a hacer una pregunta que está aquí ya, que mandaron por ahí en el WhatsApp. Órale. Dice, por favor, explíquenos si no asistir a misa es pecado mortal o venial. Sí, pecado mortal. Hay Mira, católicos. estás pecando contra 2 mandamientos principales. 1, el primer mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si tienes otras cosas más importantes que hacer que ir a misa, no estás amando a Dios sobre todas las cosas. Y el tercer mandamiento es santificar las fiestas, que en el Antiguo Testamento guarda el Sabbat, o sea, dedícale el día a Dios, que es un día de descanso y es un día de oración dedicado a Dios. Entonces, si tú consideras que hay algo más importante que Dios, ya estás cometiendo un pecado mortal. Ahora, hay sus excepciones. Si estás enfermo y no puedes ir a misa, no es pecado. Si estás cuidando a un enfermo, y depende de ti, y no puedes ir a misa, no es pecado. Si estás trabajando en servicio a la comunidad, y no te dan un tiempo libre para ir a misa, ya no depende de ti, depende de tu patrón, que de acuerdo a la primera enmienda de la Constitución en los Estados Unidos, tienes derecho y nada puede impedirte que cumplas con tus servicios religiosos. Así que tu patrón, por orden constitucional, tiene que darte autoridad para que vayas a cumplir tus servicios religiosos.
Hay una fuerte tormenta de nieve y está muy peligroso que salgas o que manejes, estás dispensado de misa. Hoy en día, yo estuve transmitiendo la misa durante el tiempo de la pandemia porque no podía salir de la casa. Tuvimos que reinventarnos. Pero dejé de transmitirla en cuanto se nos dio autorización de tener misa presencial. Y dejé de transmitirla porque hay mucha gente floja que dice, pues ¿para qué voy a misa? Si aquí puedo. Ahorita estoy transmitiendo la misa porque los caminos están cerrados, porque la nieve es muy intensa, y no quiero que los fieles se queden sin misa, pero no sustituye la presencia. Entonces sí es un pecado mortal cuando tienes oportunidad de ir a misa y nada más por tu flojera no quisiste ir. Si por alguna razón válida, como las que mencioné, te impide ir a misa, no cometes ni pecado venial siquiera. Pero cuando tienes toda la oportunidad de ir y no vas, estás despreciando a Dios. Estás prefiriendo otras cosas que a Dios. ¿Ok? Muchas gracias, Padre. ¿Qué es jurar en vano? Mira, en la antigüedad, las diferentes culturas y religiones, incluso entre los mixtecas, zapotecas, aztecas y texcocanos y tlaxcaltecas, cuando iban a la guerra invocaban a su dios Huitzilopochtli o por Quetzalcóatl, etcétera, ¿no? Y entonces era hacer presente a Dios en la batalla. El hecho de invocar a sus dioses era el grito de guerra, por Odín, por Belenus, por si las moscas, pero invocaban a su dios y entonces el dios tenía que pelear ahí y favorecerlos a ellos. Entonces, es por eso que Dios no da su nombre. Cuando Moisés le pregunta, bueno, me mandas ante el faraón y ante el pueblo, y cuando me pregunten que quién me manda, ¿qué les digo? ¿Y tú quién eres? Y entonces Dios contesta, yo soy quien soy, y no me parezco a Maiden. ¿Por qué? Porque él no quiere dar su nombre. No sabemos cuál sea el nombre de Dios. Mi hermano Sergio decía, cuando los testigos de Jehová te den lata ahí en la mañana, diciendo, ¿usted sabe cuál es el nombre de Dios? Hay que decirle, mira, los que somos sus hijos le llamamos Padre, los que no lo son le llaman Jehová. Pero realmente a mi papá, yo de niño no supe cómo se llamaba, hasta que en la primaria la maestra me dijo, ¿cómo se llama tu papá? Pues papá. No, pero ¿cómo se llama? Pues papá. Yo le digo papá y él me contesta. Dice, no, pregúntale cómo se llama. Y le dije, ¿se llama como tú, Carmen? No, le pregunté, ¿cómo te llamas? Me dijo, como tú. Pues se llama como tú. Dice, Jorge, muy bien. Pero yo le digo papá. Entonces, en la misma forma, Dios no quiere ser invocado, porque dice, Nana, y a mí no me vas a tratar como tu genio de la lámpara maravillosa o me vas a tratar como tu esclavo a tu servicio. Entonces, por eso prohíbe que se nombre, que se invoque el nombre de Dios si no es necesario. Incluso hoy en día, en las Biblias judías no aparece el nombre de Yahvé, sino que se menciona como el Señor. Y por respeto, también la Biblia de Jerusalén y la Biblia de latinoamericana, algunas versiones ya no incluyen el nombre de Yahvé, sino el Señor. Los judíos, tengo un amigo judío con el que platico padrísimamente de cualquier tema y de religión, y él me ilustra acerca de las tradiciones judías, pero él no menciona Yahvé, sino ni siquiera dice Dios, sino que menciona el Señor y demás con mucho respeto. Entonces, el invocar el nombre de Dios o el jurar por Dios, jurar es invocar. Entonces, cuando aseguras algo, te lo juro por Dios, no necesitas jurar por Dios, simplemente basta tu palabra y que tu palabra sea verdaderamente fidedigna y creíble. No necesitas jurar. Cuando se jura,
o perjura en nombre de Dios, es realmente un pecado. Por ejemplo, bendito sea Dios, gracias a don Hernán Cortés, que tiene su leyenda negra. Sin embargo, a él le debemos muchas cosas, aunque López Obrador ignore la historia y no sepa todo lo que recibimos. Pero Hernán Cortés hizo una cosa muy buena. En México no se blasfema, bajo pena de amputación de lengua a quien blasfemara, soldados o quien fuera. Y los españoles y los europeos, sobre todo los españoles, son muy blasfemos. Y dicen cada barbaridad, ofendiendo a Dios y a la Virgen Santísima. Entonces, algo bueno que le tenemos gracias a Hernán Cortés, en México no se blasfema. Somos muy mal hablados, eso sí, pero no blasfemamos. Dios es otra cosa y lo respetamos. Aquí en Estados Unidos, se usa a Dios hasta para cosas que son ofensivas. Y entonces dicen maldito Dios, damn God. Es una blasfemia que se comete aquí en Estados Unidos y muchas otras. Eso realmente es pecado. Entonces se trata de no invocar a Dios de una forma grosera y para usos personales o egoístas o blasfemos. ¿Mm? Es el pecado mortal. Gracias, Padre. Y aquí hay algo que esta persona quiere que le dé un consejo. Dice que tiene un hijo de 33 años que trae una novia que lo está cambiando muchísimo. Dice que, pues, que si ella le ofrece de comer, no quiere comer y que, bueno, que está realmente muy, como que se está poniendo muy mal, pues, y que qué consejo le da. Bueno, dice el dicho, jala más un par de tetas que una yunta de bueyes. Entonces, muchas veces la fascinación o el enamoramiento hace perder la cabeza. Hay un cuento de Hoffman, de alguien que tiene unos lentes mágicos que lo hacen enamorarse de un maniquí. Después se hizo una película que se llama El Maniquí, muy buena película, muy divertida. Y él, con esos lentes, se enamora de una maniquí a la que considera que tiene vida y anda con ella en todas partes y todo. Y hasta que le quitan los lentes y se da cuenta de su error. Entonces, muchas veces vemos equivocadamente, nos ponemos esos lentes que, como dice el dicho, no hay más ciego que el que no quiera ver. Y entonces todo el mundo se da cuenta de que es un maniquí, menos tú. Juan Manuel Serrat hizo una canción que se llama De cartón piedra, de alguien que se enamora de un maniquí, que rompe el vidrio y se lleva el maniquí, y que después lo llevaron al manicomio, donde están ahí, que sus amigos lo van a ver de 4 a 6. Pero ¿qué se puede hacer en ese caso? Como padre o como madre, en primer lugar ya tiene 33 años, no sé si siga viviendo bajo tu propio techo, pero ya es un adulto y él debe de saber lo que hace. Quizá lo que está haciendo a lo mejor no te gusta, pero tendrá una razón de ser. Si ya no come lo que tú le das, es porque a lo mejor lo que tú le dabas es una comida engordante o demás, y ahora está en la modalidad de vegano o de dieta o demás. Lo que se hace cuando se está enamorado, se hacen cada tarugada por querer complacer. Entonces, mira, de todo mundo va a escuchar consejos, menos de papá y de mamá. Quizá si realmente te das cuenta de que es una mala mujer y demás, trata de hablar con él. No, ciertamente cuando hay un enamoramiento o una fascinación, todo el que se opone a quien amas es tu enemigo. Te conviertes como López Obrador. Si no le hablas palabras dulces y estás de acuerdo con él, eres su adversario. Entonces, quizá un buen amigo que le pueda ayudar a ver la realidad puede ayudarle. De otra forma, no hay más ciego que el que no quiere ver. Está viendo a través de los lentes de Hoffman y se ha enamorado de un maniquí, a lo mejor. Ahora, por otra parte, ten en cuenta de que papá y mamá nunca encontrará un buen partido para su hijo o
o para su hija. Así que el yerno o la nuera son los enemigos que vienen a robarte a tu hijo. Entonces, a lo mejor, quien está haciendo esta pregunta, a lo mejor está actuando de esa manera. Y hay que dejar a su hijo que haga realmente, que se dé topes con la pared y que el tiempo le permita quitarse esos lentes y ver la realidad. No puedes intervenir sino orando por él. Gracias, Padre. ¿Tú qué piensas, María? Pues, si no quiere escuchar, pues, ¿qué se va a hacer? Si ya ella le dio consejos, si él no quiere escuchar, pues... Bueno, ¿sí? a lo mejor él está viendo algo que su mamá o su papá no conoce. Así es. Entonces, realmente no podemos juzgar de esa manera, pero las oraciones de una madre siempre son escuchadas, las oraciones de un papá. Y si es hombre el que hizo la pregunta, si es el papá, de hombre a hombre se puede hablar muy claramente. Es más fácil que como hombre lo escuche. ¿Ok? Es la mamá la que hizo la pregunta. Bueno, entonces ojalá que la mamá, no puedes intervenir sobre un adulto de 33 años, pero puedes dar tu punto de vista. Pero él se va a cerrar ante lo que le digas porque va a pensar que estás actuando con celos o con egoísmo. Porque tu bebé, al que llevaste en tu vientre y pariste con dolor y lo viste crecer, ahora se te está yendo de las manos. Entonces, piénsalo, a lo mejor es eso. No sé. Y como usted dice, pues la oración yo pienso que es la apropiada ahí, pues que siga orando por él. Así es. Yeah. Pues ánimo. ¿Qué más? Pues nomás le vamos a mandar un saludo por ahí a Agustín Ramos que está viendo la programación. Y Armando Gallardo ya dice que si es pecado quemar fotos, pero no especifica de qué tipo de fotos, nomás dice que si es pecado. Si es en plan de brujería y de vudú, sí. Sí, si es en plan de hacer daño a alguien, sí. Si es porque no quieres que alguien más vea las fotos, pues puedes quemarla, pero ten cuidado de que no se te encendie en la casa, o mejor usa el shredder, así las pones y te hacen pedacitos, ¿no? Pero no sé en qué contexto puede ser pecado, si es para hacer daño a alguien o para invocar o el vudú o para invocar espíritus o brujería o demás, sí es pecado mortal. Ok, gracias, Padre. Pues creo que es todo lo que hay. Bueno. Les doy vacaciones. Gracias, 2 días Padre. van a descansar de mí, ¿ok? Dios mediante nos veremos el lunes. Y que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Que tengan muy bonito fin de semana. Gracias igualmente. Bye. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.